penetre de los rayos solares. Es un filtro que existe en el exterior, en el espacio, porque no todos los rayos que provienen del Sol son benignos. Hay algunos que son dañinos para el ser humano, los rayos ultravioletas sobre todo. Y también tiene otra función, que es la de protegernos de meteoritos o de agentes sólidos externos, ¿verdad?, que podrían llegar a la Tierra. Bueno, la atmósfera tiene una composición, ya les dije, el 95% de los gases. Imagínense ustedes, el 95% de los gases está a menos de 30 kilómetros de altura. Y el 75% de esa masa está en los primeros 11 kilómetros, que es la troposfera, ¿sí? Vamos a ver las capas de la atmósfera enseguida. Bueno, los gases, el nitrógeno forma parte, es el 78% de la composición del aire. El aire es la mezcla de varios gases, ¿verdad? De oxígeno, de nitrógeno, de argón, de dióxido de carbono. Bueno, el oxígeno es el que ya sabemos, es un gas reactivo. Nosotros lo usamos para vivir, es lo que nos sirve. Hay otro gas que es muy interesante, que es el dióxido de carbono, que es un gas que se produce en la Tierra o que aumenta desde la Tierra hacia el espacio, y que es el principal causante del efecto invernadero. Que es el efecto invernadero? Es un cierre que se hace a la atmósfera en cierto punto y que impide que los gases vuelvan al espacio. Por eso es que la temperatura de los polos va aumentando, se van descongelando los polos, porque la cantidad de calor sobre la Tierra va aumentando. Esa capa de dióxido de carbono impide que los gases vuelvan al espacio y que el calor sea retenido cerca de la Tierra. Ese es el efecto invernadero. Bueno, el vapor de agua, ustedes ya saben qué es la forma como se manifiestan las nubes, por ejemplo, ¿verdad? La humedad ambiental es otro responsable del efecto invernadero, la cantidad de vapor de agua que hay en el espacio. Y otros gases, el helio, el metano, el ozono, este gas también lo vamos a estudiar enseguida, un gas muy particular. Y vamos a hablar un poquito de las capas de la atmósfera. Cada capa tiene su importancia, tiene su función. De abajo hacia arriba, miren mi puntero. La primera capa que rodea a la Tierra se llama troposfera, ¿sí? En ella, lo más interesante de decir de esta capa es que en ella ocurren todos los fenómenos climáticos. Es la capa que les estoy marcando acá arriba. Tiene una altura variable, ¿sí? Algunos hablan de 8 kilómetros en los polos, de 16 kilómetros en el Ecuador. El libro cita 12 kilómetros de altura como una altura promedio. Y bueno, lo más importante es que acá ocurren todos los fenómenos climáticos, es el lugar donde se desplazan los aviones, ¿sí? No hay tanta... Es donde está la mayor densidad de gases. Es la capa más densa en cuanto a gases, ¿sí? Bueno, la segunda capa es la estratosfera. Tiene también su distancia. Bueno, en la estratosfera hay un gas. Perdón, ¿quién está hablando? ¿Alguien me habló? ¿Me están escuchando? Nadie está hablando, bro. Perdón, no. ¿Me escuchan ustedes? Sí, profesor, escucho. Bueno, gracias. Bueno, yendo un poquito más rápido, la siguiente capa es la estratosfera, la siguiente capa es la mesosfera o mesósfera, le dicen algunos. ¿Sí? Cada capa tiene su distancia, y hay unas capas intermedias que están entre una y otra, que son estas que ustedes ven acá en color rojo. Entre la troposfera y la estratosfera está la tropopausa, que es una capa delgada, que es como un filtro que
que marca el paso de una capa a la otra. Bueno, las tres capas más importantes de citar son la troposfera, la estratosfera, que es donde está el gas, el ozono, que es un gas que se encarga de absorber parte de los rayos solares, y la cuarta capa, que es la termosfera, que es acá donde está indicado este transbordador espacial, que es una capa que tiene mucha conductividad eléctrica, que es la capa por donde viajan las ondas, es la capa por donde se puede lograr la comunicación satelital la comunicación entre regiones del planeta, porque es una capa que tiene mucha conductividad eléctrica, ¿verdad? Bueno, que es también bueno de saber de que la densidad de los gases va disminuyendo con la altura, ¿sí? El gas se enrarece, o sea, la composición de los gases se enrarece con la altura, la cantidad de oxígeno va disminuyendo a medida que uno va avanzando en altura. Por eso es que la presión atmosférica disminuye con la altura, dice. Por eso cuando uno va a jugar a Bolivia o a Ecuador, y juega en una altimetría distinta, la cantidad de oxígeno que el organismo recibe es distinta, es menor. Entonces ahí es donde ahí es cuando se habla de los problemas de la altura, ¿sí? Y bueno, la última capa de la atmósfera es la exosfera, que es ya casi el espacio, donde está la nada, ¿verdad? Hay muy poca resistencia acá para la circulación. Por eso es que los transbordadores o todos los inventos del ser humano de navegación en el espacio se mueven en estas partes altas de la atmósfera, porque es donde encuentran la menor resistencia de gases, ¿sí? Se pueden mover a grandes velocidades, ¿eh? Bien, entonces, bueno, resumiendo, esas eran las 5 capas de la atmósfera, ¿ven? Y esto que les puse en color rojo son las capas intermedias, ¿verdad? Son capas de gases muy pequeñas que están entre una capa y la otra, ¿eh? Bueno, lo que les decía, en la troposfera, acá miren mi puntero, es la capa más cercana a la Tierra, donde ocurren los fenómenos atmosféricos, donde hay circulación de aviones. Cada capa tiene su característica. Acá tienen un gráfico en donde más o menos tienen la extensión de cada capa, ¿sí? Las capas más interesantes son la primera, que es la que nos rodea, la capa más densa. La segunda, en donde está la capa de ozono, esto que ustedes ven pintadito acá de rojo, que es como un tapón, un filtro ante los rayos solares. Esta es la capa que retiene ciertos tipos de rayos del sol, que son los rayos ultravioletas, algunos de los rayos ultravioletas, que son dañinos para el ser humano, ¿verdad? Hay tres tipos de rayos ultravioleta, y bueno, esta capa de ozono, O3 es su símbolo, se encarga de controlar, de atajar un poquitito. El problema es que ahora esta capa se va afinando, ya tiene algunos agujeros en algunos puntos, y eso está complicando la vida en la Tierra, ¿sí? Y lo que les decía, cuanto más uno va en altura, la resistencia del aire es menor, por eso se aprovecha para ubicar los satélites o los transbordadores en esas zonas, ¿sí? La penúltima capa, que es la termosfera, es esta que está acá, ya les dije, tiene una conductividad muy alta de electricidad, y se aprovecha para las comunicaciones entre continentes, comunicaciones de radio sobre todo, ¿eh? Bueno, ¿qué más hay que decir del planeta? El
planeta no es una esfera en sí, ¿verdad? Una esfera perfecta, es un geoide, le dicen. Un geoide es una figura geométrica que no tiene una identificación con una forma pura. ¿Por qué es un geoide la Tierra? Porque la distancia, o sea, el diámetro ecuatorial es mayor al diámetro entre polos. Es una esfera casi perfecta, pero está más achatada en los polos, por eso es un geoide, ¿sí? No es una esfera perfecta. Tiene una inclinación sobre su eje, sobre nuestro eje vertical imaginario de 23 grados 27 minutos aproximadamente. ¿Verdad? Esta es la posición de la Tierra realmente en el espacio. No es totalmente vertical, está inclinada sobre su eje, repito, 23 grados 27 minutos. Bueno, ¿y qué más hay que saber? La Tierra está dividida en unas líneas imaginarias. Unas líneas imaginarias que son de tipo vertical, que son estas que ustedes ven acá. Repito, son líneas imaginarias. Y hay otras líneas también en sentido horizontal o paralelas al ecuador. Las que están en forma vertical, que unen los polos, o que van de un polo a otro polo, se llaman meridianos. Y las que van en forma paralela al ecuador, o a la línea del ecuador, que pasa por el medio del planeta, se llaman paralelos. Bueno, hay un paralelo cero, que es el paralelo del ecuador, que está en la mitad en la mitad del planeta. Delimita un hemisferio hacia arriba y otro hacia abajo, el hemisferio norte o sur. En algunos libros van a encontrar el hemisferio austral, que es el que está hacia abajo, o el hemisferio boreal, que es el que está hacia arriba. Y así también hay un meridiano que pasa por una ciudad que está es un observatorio en realidad, que está en la ciudad, en Inglaterra, que se llama Greenwich, y que divide el planeta o sea, a partir de ahí se van contando distintos paralelos al este o al oeste. Ese paralelo, ese meridiano cero que pasa por acá aproximadamente, divide a la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio oeste y el hemisferio este. Por eso ustedes escuchan costa oeste o costa este, ¿verdad? Es también una forma de identificación en el planeta. Bueno, las líneas imaginarias en paralelos son el círculo polar ártico, que está ahí arriba, cerquita del polo norte, el trópico de Cáncer, el Ecuador, el trópico de Capricornio, que pasa por una ciudad nuestra que está en el departamento de Concepción, que es Belén, y el círculo polar antártico, que ya está muy cerca del polo sur, ¿sí? Y el meridiano más representativo, el único al que se le dio un nombre realmente, es al que pasa por Greenwich, en Inglaterra, que es el meridiano de Greenwich, se le dice, o sencillamente el meridiano cero. Bueno, repito, la Tierra está inclinada sobre su eje vertical, está inclinada sobre nuestro eje vertical imaginario, 23 grados 27 minutos. Y los meridianos y los paralelos son líneas imaginarias que están dispuestas en sentido vertical, como en el caso de los meridianos, que unen los polos, y en forma horizontal, como en el caso de los paralelos, entre los cuales el principal es el ecuador, se le llama el paralelo cero. Si está por arriba son los paralelos, perdón, es el hemisferio norte o el hemisferio boreal, y si está por debajo es el hemisferio sur o el hemisferio austral. También hay que decir, la Tierra gira de oeste a este, ¿sí? Tiene dos movimientos, ustedes ya saben eso, el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. El de rotación es el que hace alrededor de su eje, que toma 24 horas, y el movimiento de traslación es el que realiza alrededor del Sol a lo largo de 365 días del año.
¿Por qué hay estaciones? A ver, me gustaría saber qué aprendieron de ciencias ustedes en el colegio. ¿Por qué hay estaciones en nuestro planeta? Pregunto. Las estaciones se daban por la cercanía o lejanía que tenía el planeta al Sol. Solamente ese factor. Creo que es la inclinación que tiene la Tierra. Es verdad, hay dos factores importantes. De esto vamos a volver a hablar el próximo viernes, pero acuérdense ya, porque esto es lo que marca todas las formas de comportamiento de los factores atmosféricos, principalmente el Sol. O sea, si ustedes entienden estos dos motivos que están citando, entonces van a entender cómo se mueve el Sol en invierno y cómo se mueve en verano. Bueno, nosotros tenemos estaciones por dos motivos principales. En algunos momentos de la órbita de la Tierra se está más cerca del Sol. Nuestro hemisferio, que es el hemisferio austral, el hemisferio sur, está en determinados momentos más cerca del Sol, ¿sí? Y con esta inclinación del planeta, esa inclinación es el otro motivo que origina las estaciones. Pero repito, ya les adelanto el tema, pero lo vamos a volver a hablar el próximo viernes. Bien, nuestra distancia al Sol son 149 millones de monedas de distancia, millones de kilómetros, perdón, que son casi 150 millones de kilómetros al Sol. Bueno, lo que les decía, porque es un geoide de la Tierra, el diámetro por el ecuador es este que ustedes ven acá, 12.756 kilómetros, y el diámetro en los polos es un poquito menor. Es ínfima la diferencia, pero no es una esfera perfecta. Bueno, ¿qué más se puede contar de algo que les puede servir? Los usos horarios. El libro habla también de los usos horarios. ¿Qué son los usos horarios? Bueno, primero que nada es una convención, ¿sí? ¿En qué consiste esa convención? Consiste en la división del planeta en varios meridianos, en 24 horas, zonas horarias le dicen, ¿verdad? Contadas a partir del meridiano cero que pasa por Greenwich, ¿verdad? Si contamos hacia la derecha tenemos este, y si contamos a la izquierda tenemos oeste, o sea, horas menos al oeste, horas más al este, ¿sí? O sea, nosotros estamos, por ejemplo, a 4 horas aproximadamente de la hora que le corresponde a Inglaterra o a España, ¿sí? Bueno, ¿en qué consisten los usos horarios? Como les dije, es la distribución de la Tierra en franjas horarias. Esto es una franja horaria. ¿Para qué sirven los usos horarios? Para que nosotros, los seres humanos, nos podamos entender en la Tierra y poder saber aproximadamente qué hora tienen en nuestras regiones, ¿sí? Repito, referida siempre al meridiano cero, que es el que pasa por la ciudad de Greenwich. ¿Por qué se le llaman usos horarios? ¿Por qué usos horarios? Esta palabra con H. Bueno, esta imagen de todas estas líneas verticales es la misma imagen que tiene cualquier tejido que se mete en el telar, ¿verdad? Ustedes le sacan, por ejemplo, la lana a la oveja y le ponen la máquina para sacar la fibra, y la fibra va alargando, perdón, la máquina va alargando la fibra así en forma individual. Bueno, ese es el papel del telar y esos son los usos. Esta forma de tener estas líneas verticales es muy parecida a esa forma como sale ese tejido, por eso es que se usa mucho esa comparación. Bueno, ¿qué más hay que decir de esto? Ya les dije, en el verano nosotros tenemos una diferencia horaria con Greenwich, y en el invierno tenemos otra diferencia. Hay un intervalo de 1 hora, ¿verdad? En verano creo que son 3 horas y en invierno son 4 horas. Bueno, ¿qué es lo que está acá arriba? Dice 24 zonas horarias. Como la Tierra tiene 360 grados, porque es una esfera, es un círculo, ¿verdad? 360 dividido 24 horas son 15 grados. O sea, cada franja horaria mide 15 grados, ¿sí? Esto evidentemente no es tan así, esto está unido
todas estas puntas están unidas en el polo norte y todas estas puntas están unidas en el polo sur. Bueno, vamos a ver otros dibujos con los que se va a aclarar mejor todo esto. Las franjas horarias tienen algunas adaptaciones que son estas inclusiones que ven acá. ¿Ven? No son tan rígidas. Se les asigna, o sea, se puede variar un poquitito de acuerdo al lugar donde también afecta esa franja horaria. Por ejemplo, esta que ven en verde acá, agarra unas islas que están por acá, otras islas que están por acá, para que no se complique mucho la cantidad de zonas horarias, ¿me entienden? Bien, los Estados Unidos, por ejemplo, cuando la extensión del territorio es muy grande, obviamente van a tener varias zonas horarias. Por eso se habla de la costa este y la costa oeste, ¿verdad? Hay una diferencia de 4 horas aproximadamente. Nuestra zona horaria, que es esta que ven en verde acá, bueno, con respecto a Estados Unidos, en algunos momentos tenemos casi la misma hora, ¿verdad? Hola, ¿me hablaron ustedes? ¿Perdón? ¿Quién habló? Bueno, perdón, me pareció que alguien me estaba hablando. Les decía, cada zona horaria tiene su zona de influencia, ¿verdad? Los grandes territorios como la Unión Soviética o Rusia, evidentemente no se salvan de tener varias zonas horarias, ¿sí? Venezuela fue un caso muy particular porque hasta hace poco se seguía manteniendo la división hasta en minutos en su territorio, ¿verdad? O sea, no querían manejarse con una zona horaria específica, ¿verdad? Ellos manejaban minutos también. Creo que esto cambió, está a punto de cambiarse del todo, ¿sí? Y que ya ellos funcionen como el resto del mundo, ¿sí? Bueno, les decía, los meridianos son las líneas imaginarias que están en sentido vertical y los paralelos son las que están en sentido horizontal. ¿Cómo nos ubicamos en la Tierra? ¿Cómo nosotros sabemos ubicar un punto, cualquier punto que esté sobre el planeta? Nos valemos de 3 instrumentos que son la latitud, la longitud y la altitud. Repito, son los 3 instrumentos de localización geográfica: la latitud, la longitud y la altitud. Vamos a ver en qué consiste cada uno. La primera de ellas, la latitud. La latitud es la distancia en grados de un punto cualquiera del planeta con respecto al paralelo cero, al paralelo ecuador. Repito, es la distancia angular, en grados se mide la latitud, entre un punto cualquiera y el paralelo cero, que es el ecuador. Si estamos por encima del ecuador, entonces la latitud es norte, y si estamos por debajo del ecuador, la latitud es sur. Fíjense en la posición del Paraguay. Evidentemente, según esa regla, está en una latitud sur, ¿sí? Porque está por debajo del ecuador. Y la otra forma de localización geográfica es la longitud, que es la distancia en ángulo. Enseguida les voy a mostrar otros gráficos en donde van a entender cómo se miden los ángulos. La distancia en ángulos, en grados, perdón, de un punto cualquiera con respecto al meridiano cero. Si es a la izquierda del meridiano cero, del meridiano de Greenwich, entonces la longitud es longitud oeste. Y si es a la derecha, la longitud es este. La latitud se mide de 0 a 90 grados sur o de 0 a 90 grados norte. La longitud se mide de 0 a 180 grados oeste o
de 0 a 180 grados este. Como es un círculo, entonces se reparte una mitad con 180 y la otra con 180 grados. Y así se completan 360 grados. Y el otro instrumento de determinación de puntos geográficos en la Tierra es la altitud. La altitud es una distancia vertical. La altitud es una distancia vertical que existe entre un punto cualquiera de la Tierra y la cota de referencia mundial, que es el nivel del mar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos herramientas horizontales que la zona más baja de Asunción tenía una cota 60, decía, ¿verdad? Bueno, esa es una distancia vertical al nivel de referencia que es el mar. Si tiene un signo positivo, evidentemente está por encima, y si tiene un signo negativo, está por debajo, ¿eh? Lo que les decía, el meridiano cero, ven, pasa por Greenwich aproximadamente, hacia la derecha es longitud este y hacia la izquierda es longitud oeste. Y el ecuador, que es este que está acá, que es el paralelo cero, todo lo que está por encima es latitud norte y todo lo que está por debajo es latitud sur, ¿sí? Entonces ahora podemos entender esta descripción que está acá, que dice Asunción queda ubicada así a 25 grados 17 minutos de latitud sur, ¿sí? 25 grados 17 minutos latitud sur acá abajo, y 57 grados 40 minutos de longitud oeste, porque está a la izquierda del meridiano de Greenwich, ¿sí? Manteniendo un uso horario de menos 4 horas. Menos 4 horas con respecto al meridiano cero, ¿verdad? Dijimos que si estábamos hacia la izquierda, teníamos horas menos. Y si había un punto que estaba hacia la derecha, entonces estaba adelantado en cuanto a la hora, ¿no? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Creo que sí. ¿Crees o estás seguro? Creo que estoy seguro. Bueno, me alegro. Bueno, acá están las fotos de las que les había hablado. ¿Cómo se mide la longitud, por ejemplo, verdad? Perdón, la latitud. Este es el meridiano cero, este es el ecuador, o el paralelo cero. Este punto de acá, este ángulo que forma la proyección de una línea al centro de la Tierra con la proyección del paralelo cero al centro, este grado es lo que se llama latitud, ¿sí? Por eso se habla de grados, ¿sí? Porque es la distancia en grados de un punto cualquiera al ecuador. Y se referencian siempre con el centro de la Tierra, ¿sí? En cambio, la longitud es casi la misma cosa, solamente que está en sentido horizontal, ¿sí? Este mismo punto se baja la proyección hasta acá y se mide este ángulo que está acá, ¿verdad? La proyección horizontal al centro de la Tierra con la proyección horizontal por donde pasa el meridiano cero. Esta es la longitud, la distancia en ángulo de un punto cualquiera al meridiano de referencia, al meridiano cero, ¿eh? Vamos a ver otros gráficos. Bueno, acá arriba ya se les muestra la altitud, ¿verdad? La cota del mar es la cota de referencia en el planeta. Esta distancia vertical entre la cota del mar y un punto cualquiera, su proyección, obviamente, es lo que se llama altitud. Distancia vertical, ¿sí? En metros. Muy bien, acá de vuelta hay otros gráficos por si ayuda a entender mejor cómo se miden los ángulos, ¿verdad? El meridiano cero, un punto que está a la izquierda. Bueno, entonces se arma esta figura y este es el ángulo de la longitud, ¿eh? Este es el ángulo. En cambio, para la latitud,
Si este es el punto que queremos saber, bueno, se arma esta figura, se traza la proyección al centro, se arma casi el triángulo y esta distancia es la que se convierte en latitud, ¿sí? Repito, si está por arriba es latitud norte y si está por abajo es latitud sur. Bueno, esto también es muy interesante. Zonas climáticas en la Tierra. Ven que tiene algunas coloraciones. Esas coloraciones tienen que ver con el tipo de temperatura, con el tipo de hábitat que hay, ¿sí? Esto que está en color lila, está cerca del polo sur sobre todo. Fíjense que esa coloración no aparece hacia el polo, hacia el polo norte, no aparece hacia el polo sur. A este tipo de clima se le llama la tundra, ¿sí? Vamos a ver enseguida qué es una tundra, ¿verdad? Esto que está en color verde son bosques de Canadá, la parte de arriba de Europa, de Rusia. Tiene este tipo de clima dominado por los bosques. Ven que este tipo de coloración no aparece hacia el polo sur porque no hay mayoritariamente continente por acá, ¿verdad? Bueno, esto que ven en zonas amarillas son amarillas y anaranjadas, son zonas secas. Ahí encontramos las sabanas sobre todo, o los desiertos. Después hay otros tipos de climas, ¿sí? Que son en la parte inferior ya del continente americano, que son las estepas o las praderas, ¿eh? Vamos a ver un poquito las características de cada una. Bueno, la tundra, la que está en la parte de arriba, a esto se le llama tundra. Como el sol no llega casi acá, o el asolamiento de esta zona son de 6 meses en el año nada más. Entonces, por eso es que se desarrolla en esa zona una vegetación muy baja, muy rudimentaria, ¿sí? El sol no está todo el año en esa zona. Tenemos 6 meses nada más y la vegetación es baja, es una zona muy fría ya, es el vecino del polo casi, ¿sí? Esta que está acá, que son la taiga, se le llama la taiga, es una zona en donde predominan los bosques, ¿sí? Esta es la taiga, ¿ven? Está al ladito ya también de la tundra, pero la vegetación ya está dominada por especies coníferas. Coníferas porque tiene forma de cono, los pinos, los abedules, o sea, muchas especies que se desarrollan en altura, ¿verdad? Son zonas de bosques de especies muy altas. Bueno, estas zonas en amarillo que les mostré, yo les dije que eran zonas desérticas o semidesérticas. Fíjense que nos toca un poquitito algo de eso al Paraguay, y se dice que el Paraguay está ubicado en una gran sabana, no es sabana, y se hace una diferenciación entre la región occidental y la región oriental porque son muy distintas, ¿verdad? Bueno, este tipo estas características son las que abundan en el Chaco, ¿sí? Hay una vegetación pequeña, no hay muchos bosques, hay contadas especies que tienen altura, ¿verdad? Y otra vez, en ciertos sectores del Chaco, a esta zona se le dice que es el vecino del desierto, ¿verdad? De hecho, se habla que el Chaco está en un proceso lento, pero seguro de desertificación total, ¿sí? Muy bien. Después están las praderas, que ya son más... Las praderas son lugares en donde hay vegetación baja. ¿Ven? Vegetación baja. Es muy parecida a la estepa, pero la estepa es una vegetación otra vez un poquito más pequeña, ¿sí? Este tipo de zonas son muy aptas para la ganadería. La pampa de la Argentina se identifica mucho con este tipo de zona climática de la Tierra. Bueno, esas son a grandes rasgos las 5 zonas más importantes que hay. ¿Sí? Repito, la tundra, la taiga, las sabanas, las praderas y las estepas, ¿sí?
Bueno, el planeta también tiene su suelo. Ya saben ustedes, yo creo que vimos la condición superficial es lo que nosotros vemos en el suelo y también tiene una condición subterránea que es en la que nos ayuda el estudio de suelo, ¿sí? En la pregunta del trabajo práctico creo que decía que el estudio de suelo se encargaba de registrar la cantidad de árboles y de vegetación y de niveles y de construcciones. Y eso no es cierto, de eso se encarga el estudio de suelo, ¿verdad? El estudio de suelo nos permite saber la composición, la presencia del agua y la resistencia del mismo a la compresión, ¿sí? Bueno, el medio físico natural. Dice ahí, paraje o territorio, sitio de residencia de especies vivas que incluye además su entorno inmediato o mediato, perdón. ¿Qué es lo que conviene sacar? Acá hay un montón de imágenes muy lindas, en donde hay un mensaje para ustedes sobre el uso de los recursos naturales, ¿verdad? El vivir en armonía con lo que nos rodea, entender que la explotación de los recursos naturales no puede ser indiscriminada. Eso se debe entender de que hay bienes que se pueden reponer rápidamente, pero hay otros que no. La vegetación es un recurso que no tiene una reposición rápida, ¿sí? Y bueno, si nosotros no seguimos el proceso de renovación, entonces estamos llevando a la destrucción del hábitat, ¿sí? Al cambio radical del hábitat. Lo estamos desertificando, estamos alterando y con eso también estamos limitando la vida de los seres vivos, ¿eh? La vegetación es un gran regulador de la temperatura, del clima sobre todo, ¿sí? Eso también tienen que saber. El Amazonas es siempre el caso de monitoreo de explotación forestal o de destrucción de los bosques, ¿sí? Y cómo ciertos hábitats están desapareciendo porque se destruye lo que corresponde o lo que permite la vida en cada zona del Amazonas, ¿eh? Bien, hacemos una pausa, ¿sí? Y vamos a continuar con la segunda parte. Hacemos una pausa de 10 minutos, ¿les parece? Ok. Dale, profe.
El lunes yo le voy a enviar, si eso le puedes pedir su correo, yo le envío. Rosana, tu micrófono está prendido. Gracias por avisar.
Bien, ¿podemos seguir? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí, profe. Bueno, gracias. Podemos seguir entonces, ¿verdad? Creo que sí. Sí, profe. Bueno, esta segunda parte es la que corresponde a los seres humanos. Yo les había dicho al principio de la clase que íbamos a tocar dos puntos, que era el medio, o sea, el lugar donde desarrollamos nuestra vida. Y en la segunda parte, que es la que empieza ahora, le toca a los habitantes, a los seres humanos, ¿sí? Bueno, vamos a repasar un poquitito nuestra vida, nuestra historia, nuestros orígenes. Repito, desde el punto de vista científico, se dice que el hombre empezó una evolución propia a partir de una especie de primates y que todo eso empezó hace 7 millones de años. 7 millones de años. Imagínense ustedes. Se habla de que el universo tiene 13.000 millones de años y que la vida del ser humano como homínido, o sea, como especie parecida y después ya como ser humano, tiene 7 millones de años. Bueno, ¿qué es lo que dice la teoría, no la teoría, las investigaciones de los arqueólogos, los antropólogos? Dice que el ser humano empezó tiene un origen en el África. Acá en la zona hay algunos países muy especiales por toda la información arqueológica que se sacó de ahí. En Tanzania, en Kenia, se encontraron los primeros fósiles, estos cráneos que ustedes ven acá, de especies que son parecidas a una especie de los primates, ¿verdad? Bueno, entonces, la investigación dice que esa especie de primate fue abandonando el árbol porque ellos vivían en los árboles, ¿verdad? Y porque por algunos motivos que les voy a contar enseguida, empezó a desplazarse a través del África, ¿sí? Se mete en Europa. Cuando una especie se queda en una zona de un continente, adquiere el nombre de la zona en la que se queda, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a escuchar el hombre de Java, el hombre de Pekín, el hombre de Neandertal, ¿sí? El hombre de Cromañón, un montón de nombres específicos que se le da al lugar donde fueron encontrados restos fósiles, ¿sí? A ver, ratito. Bueno, entonces la historia, la investigación de los antropólogos dice que a partir de Tanzania, esta zona central del África, ocurre una migración de las especies que a lo largo de millones de años, ¿verdad?, se van introduciendo en Europa, después en Asia, después en Australia y finalmente van entrando al continente americano. Repito, a lo largo de muchísimos años, ¿sí? Hay algunas especies que son muy características, o sea, son muy reconocidas porque hay algunos momentos en la historia de la evolución del ser humano en donde esas especies hicieron algo en particular. Vamos a revisar un poquitito algunas de ellas, ¿sí? Bueno, les decía, la evolución del ser humano como homínido parte desde el África, se introducen en Europa, avanzan por Asia, ¿sí? Entran en Oceanía, pasan a través del estrecho de Bering. Acá había unas islas antes. Se dicen que había un montón de islas por las cuales se pudo dar esa comunicación. Y después ya se introdujeron en el continente americano. ¿Cuáles fueron esos motivos que permitieron de que esto ocurra? Hay algunos que son estos que ustedes están acá. Algunos dicen que la superpoblación en los árboles ya era
muy importante, había falta de alimentos, por eso esa especie de primate desciende del árbol y empieza a buscar otras alternativas de alimentos. Se habla también de unos cambios climáticos fuertes, que cuando ocurrieron esos cambios, desaparecieron algunos bosques, desaparecieron los árboles, entonces irremediablemente el primate tuvo que adaptarse a vivir ya en el suelo, ¿sí? Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió a lo largo de estos 7 millones de años, verdad? Cuando el primate baja del árbol, empieza a pararse, a pasar de apoyarse en las 4 extremidades a 2. Por eso se habla de una postura bípeda, ¿sí? Pero no es tampoco casualidad. Ese ser encuentra que caminando en 2 extremidades le permitía orientarse mejor, ¿sí? Le permitía estar más a salvo porque podía observar lo que pasaba a su alrededor, podía orientarse mejor. Se habla también de que liberaba las extremidades superiores, o sea, un par de extremidades, con lo cual podía, por ejemplo, sacar algunos frutos de otros árboles, ¿verdad? O sea, era un recurso más para poder conseguir alimentos o trasladar cosas. Y también a lo largo de esos años el cuerpo piloso va desapareciendo, ¿sí? Porque el consumo de energía era menor, ¿sí? El tránsito, el avance en 2 extremidades era más lento también, entonces se consumía menos energía, era más lento, pero se consumía menos energía. Bueno, esos son los datos principales que permiten el movimiento de esa especie primitiva a lo largo de estos continentes, ¿verdad? Repito, este es un proceso de evolución que duró millones de años. Imagínense, nosotros sabemos nuestra historia desde hace 3.000 años antes de Cristo, nada más. 5.000 años es lo que nosotros conocemos, ¿sí? Y ni aún así estamos informados del todo. Y todo esto que ustedes ven acá ocurrió a lo largo de 7 millones de años, ¿sí? Muchísimo debió haber ocurrido, ¿sí? Bueno, estas eran las ideas principales que yo les quería contar. Bueno, la especie que habita los árboles también lo habita porque con eso se protege de las fieras, ¿verdad? Esa es la esencia un poquito de los primates, porque habitan los árboles. Son especies menores, ¿verdad? No están expuestas a depredadores mayores, ¿sí? Bueno, esto que yo saqué hace unos semestres ya un poquito es para mostrarles nuestra evolución desde el punto de vista científico. Las primeras especies de homínidos, se les dice, o sea, las especies que tienden a ser, que están pasando de ser primates a ser homínidos, ¿verdad? Bueno, son todas estas que ustedes ven acá. A la mayoría se les llama Australopithecus, porque se encontraron todas en el hemisferio austral, ¿verdad? Y tienen unos nombres específicos de acuerdo al lugar donde se los ha encontrado, ¿sí? Oasis, algunos sectores del África, ¿verdad? Miren todos los nombres que tienen: Anamensis, Afarensis, Africanus. ¿Cuál era la característica de este homínido? Era un ser muy rudimentario, era carroñero. El cráneo era muy pequeño, ¿sí? Bueno, la evolución continúa y aparece una de las primeras especies importantes, que es el Homo habilis. El hombre hábil se le dice, ¿por qué? Porque en muchos años de ensayo y error, no ensayo, de coincidencias, yo le llamo, encuentra de que puede romper la piedra, y al romper la piedra encuentra que algunas aristas de esa piedra son filosas y que puede hacer daño, y que con eso puede mejorar la preparación del alimento. Bueno, a este Homo habilis se le atribuye el manejo de la invención de algunas herramientas primitivas, sobre todo herramientas de caza, ¿sí? A base de trozos de vegetación y de piedras partidas, ¿sí? Este es el Homo habilis.
ya mejora un poquitito su volumen de cráneo, se vuelve un poquito más grande porque obviamente es una evolución para bien que tiene ese cerebro, ¿sí? Ya no es tan carroñero, sigue siendo carroñero, pero no es tan carroñero como el anterior. Hasta que llegamos al Homo erectus, es la siguiente especie entre los homínidos. Como les dije, pobló Asia. En Asia se le llamó el hombre de Java, el hombre de Pekín, el hombre de Indonesia. O en África también se le llamó el Homo ergaster. ¿Qué tiene de particular esta especie? Miren lo que es este cráneo. Es bastante ya más parecido al cráneo de un ser humano actual. A esta especie de homínido se le atribuye el manejo del fuego, ¿sí? El manejo del fuego es algo fundamental, es determinante, es como un hito en la historia del ser humano, porque a través del manejo del fuego se perfeccionan o cambian muchos hábitos. El hombre, claro, esta especie no inventa el fuego, él descubre que puede usar el fuego. El fuego siempre existió. El fuego aparecía cuando habían tormentas, habían descargas eléctricas, y cuando habían descargas eléctricas prendía el monte, ¿verdad? Entonces, esa es la aparición del fuego. El hombre no inventa el fuego, hace uso en todo caso, ¿verdad? Bueno, él descubre que acercándose al fuego le produce calor, alejándose le produce frío, descubre que puede cocinar con el fuego, que puede mejorar la preparación de alimentos, y ese es un tema importantísimo en esta especie porque modifica su inteligencia. Dicen los investigadores de que cuando uno cocina la carne, cuando no la consume en su estado natural, cuando la cocina, se liberan las proteínas, ¿verdad? Y las proteínas son las que proveen muchas cosas, entre ellos mejora la inteligencia. Bueno, aparte de eso, ¿qué hacía el fuego? O sea, ¿qué permitía el fuego? El hombre empezó a usar el fuego para protegerse de las especies depredadoras, ¿verdad? Porque el fuego era un instrumento de protección, ¿sí? Que le daba miedo eso. Kiara, tu micrófono. Espera, Kiara, Karina González, tu micrófono. Dale. Bien, ¿qué más? Se dice que cuando aparece el fuego es cuando se inicia el primer concepto de familia, porque estos homínidos, esta especie se reunían alrededor del fuego, ¿verdad? Y es donde se empieza a distribuir las responsabilidades de cada componente de una tribu, de un lugar donde ellos habitaban, ¿verdad? El primer concepto de familia le dicen que aparecen con esta especie y con el uso del fuego, ¿eh? Bien. Y otras cosas, eso que está un poquito acá abajo, le proveyó el calor en la noche, cocción de alimentos, y el papel de la cocción de la carne que liberaba proteínas, y eso le hacía un ser mucho más inteligente. La última especie conocida, que es la nuestra, es el Homo sapiens, que es el que ustedes ven acá, ya totalmente erguido. Este es el cambio que se da a lo largo de 7 millones de años, imagínense ustedes. 7 millones de años, los cambios en el cráneo, sobre todo en la altura, cómo esta especie de primate se va poniendo vertical, ¿verdad? Por una necesidad, ¿verdad? El orientarse, el poder agarrar los frutos de los árboles y el vencer la maleza. Bueno, acá tienen todos unos nombres, yo no me acuerdo de todos. Me gustaría saber un poquitito más, pero me olvido siempre de algunas cositas que leo. Esto es lo más interesante de saber de nosotros a lo largo de 7 millones de años, repito, desde el punto de vista científico. La iglesia dice otra cosa, ¿verdad? Las distintas religiones dicen otra cosa. Bueno, esto, les decía, esto ocurrió acá, mayoritariamente en África, en Europa, en Asia, en Oceanía. ¿Qué pasó
en América. Y en América preparamos unos ejemplos de ocupaciones de mucha antigüedad, de ciudades que se crearon hace mucho tiempo. Y una de ellas es la ciudad que está, la ciudad sagrada del Caral se llama, que está cerca de Lima, en Perú, que es esta que ustedes ven acá. Está hecha mayoritariamente con piedras, ¿verdad? Es como un templo, ¿sí? Construido casi en su totalidad con piedras. ¿Qué hay que decir de esto? Y bueno, imagínense el momento en que ocurrió esta construcción, no había nada de avance tecnológico. Lo único que el ser humano podía hacer era poner una piedra sobre otra, ¿sí? Y con eso, según si creían o no en un Dios, iban en altura con sus edificaciones, ¿verdad? En otros lugares del mundo, en Mesopotamia, por ejemplo, se practicaba este tipo de arquitectura, ¿verdad? Se usaba la roca natural y se hacían unos orificios dentro de la roca para poder usarlos como vivienda, ¿sí? De vuelta, no hay mucho que contar de esto, solamente ubicarse en el momento histórico, no había avance tecnológico, habían herramientas, lo único que se podía hacer con la herramienta era picar, romper y hacer unos huecos y con eso vivir, ¿verdad? Los surcos de agua estaban cerca y bueno, y con eso se desarrollaba la vida. Después de esto yo les preparé unos cuantos ejemplos muy interesantes que les voy a ir contando, ¿sí? Bueno, estos tantunes es una formación natural. ¿Qué es lo que tiene interesante esto? Que son agujeros en la roca, ¿bien? Son agujeros en la roca y en cada agujero es un espacio reunitivo de unas cuantas familias que se aglutinan alrededor de ese espacio. Hay otra foto que es esta que está acá, es esto más o menos, ¿sí? Ven, incluso hay viviendas que se construyen en 2 niveles, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se pasa de un nivel a otro a través de estas escaleras que están en forma externa, ¿sí? Y se vive dentro de la roca. ¿Qué es lo que tiene de bueno vivir dentro de la roca? Y bueno, es un gran aislante térmico. Esta zona del planeta es muy caliente y bueno, esa forma, la protección que da la roca contra el calor es muy importante, ¿sí? Incluso hay familias que usan varios de estos espacios, varios de estos huecos para una vivienda, ¿sí? Hay algunas de ellas que están interconectadas entre sí. Y bueno, esta es una forma de vida antiquísima y lo más interesante de todo es que hay seres humanos que aún habitan en estos lugares, ¿sí? Porque son atractivos turísticos en Túnez, ¿eh? Bueno, en roca natural. En América también nosotros tuvimos nuestras especies indígenas, ¿verdad? Algunas culturas tuvieron mucha importancia. Este ejemplo que solemos mostrar hace un tiempo es en América Central, en Guatemala, la cultura maya, que de vuelta el mismo concepto de poner las rocas unas sobre otras y como ellos creían en un ser superior, entonces decían que a medida que iban en altura, ellos podían estar más cerca de Dios, ¿verdad? O sea, esta elevación de sus construcciones no es una casualidad, es una creencia que ellos tenían, ¿verdad? También hay un tema político de por medio, porque cada tribu quería tener la construcción más importante, ¿verdad? El que comandaba a esta tribu quería ser el máximo exponente en la zona, entonces, ¿quién construía más alto era el tema? Era una cuestión de competición entre algunos líderes religiosos, de algunos líderes de esas tribus. Bueno, en la cultura maya en América Central. Les decía, en Mesopotamia, estas especies caladas en la roca. Y hace unos semestres yo quise mostrarles
este tipo de arquitectura que se dio en un lugar de la Tierra que es en Turquía. ¿Por qué Turquía? Ustedes me dirán, ¿verdad? Bueno, esta zona se llama Capadocia, es un lugar turístico hoy en día, muy visitado. ¿Qué es lo que hay en este lugar? O sea, ¿por qué les traigo ahora y les muestro? En Turquía, esta zona del planeta estuvo dominada por el Imperio Romano, ¿sí? Y porque hay un contenido religioso también que me parece muy importante que ustedes sepan. Cuando el cristianismo empieza como religión, esta zona del planeta, la zona de Turquía, fue uno de los lugares donde más difusión tuvo el cristianismo, ¿sí? No se olviden que el cristianismo se practicaba en forma rudimentaria, se practicaba en cuevas, no estaba permitido el cristianismo hasta que un emperador romano lo declaró como una religión permitida, ¿verdad? Bueno, entonces en esta zona del planeta, en esta zona del Imperio Romano, tuvo mucha difusión el cristianismo. Estaba cerca de 7 iglesias que se citan en el Apocalipsis, en el libro del cristianismo, ¿verdad? Y uno de ellos es Antioquía, que es el lugar que fue fundado por San Pedro, ¿sí? Bueno, esto está en Turquía. ¿Qué es lo que hay ahí entonces? Son estas construcciones en roca. Miren todas estas formas de roca, se le llama toba, o sea, a la roca se le llama toba calcárea, porque es una roca que se forma con la constitución un poquito del suelo y el agua, ¿verdad? ¿Qué tiene a su favor esta roca? Es una roca que puede ser modificada. Fíjense que todos estos agujeros que se hicieron ahí se hicieron gracias a que el tipo de roca permitía eso, ¿verdad? Es casi, a ver si sirve, la comparación es muy parecida a la piedra pómez, con algunas diferencias, ¿verdad? No hay que confundir un poquito eso. Hay todas calcáreas, hay todas volcánicas, hay un poquito de diferencia técnica entre unas y otras. Bueno, lo que sí que en esa zona estuvieron estas construcciones, en un principio sirvieron para iglesias, ¿sí? Repito, el cristianismo era una religión perseguida en los primeros años después de Jesucristo, ¿sí? Entonces funcionaba así en forma clandestina. Después, cuando el cristianismo fue permitido, estos lugares funcionaban como paraje, porque había mucho comercio por acá, entonces se usaban para que los viajantes puedan descansar, los animales puedan comer algo, en fin, tiene toda una historia. Bueno, esto ya no es antes de Cristo, esto es después de Cristo, ¿eh? Ojo, debe tener 1500 años aproximadamente, menos incluso, y está en Turquía, ¿sí? Tiene mucha connotación religiosa porque el cristianismo se desarrolló por acá. ¿Qué les quería decir también? Acá yo les anoté 3 nombres: San Basilio, el grande le decían a San Basilio, ¿verdad? El Gregorio de Nisa, que era su hermano, y el otro Gregorio Nacianceno. Son santos que son reconocidos por la Iglesia Católica y por la Iglesia Ortodoxa. Estos nombres, estos individuos nacieron acá en esta zona de Turquía, ¿verdad? Y repito, tiene mucha historia porque tuvo mucho que ver con la difusión del cristianismo. Incluso uno de los apóstoles de Jesús, que es Pablo de Tarso se le dice, o sea, Pablo de Tarso es una región de Turquía, ¿verdad? Los nombres antes se ponían con el lugar de procedencia. Algunos creen que ese apóstol de Jesús nació también en esta zona de Turquía. Bueno, más fotos. Hay algunos lugares enterrados, ¿sí? Este es otro lugar, esta es otra construcción de la zona. En determinados momentos las personas se metían acá por una cuestión de refugio, ¿verdad? Había muchos problemas políticos, habían guerras, y bueno, podían aislarle hasta a 10.000 personas dentro de estas cuevas, ¿sí? Hay también templos.
Miren, esta es una característica de una época de la historia en donde se pintaban temas religiosos en las construcciones, en el techo, en los muros. ¿Sí? Miren todos los temas religiosos que existen en una de estas cuevas. Es una iglesia en realidad que se llama la iglesia de la manzana. Y miren la antigüedad que tiene esta iglesia, que es del siglo XI. O sea, esto se hizo en el año 1000 aproximadamente. No es demasiado antiguo. ¿Sí? Tiene 1000 años de antigüedad. Repito, hecho dentro de la roca natural con estos detalles bizantinos, de la época del Imperio Bizantino. Bueno, otra zona del planeta, en Azerbaiyán. Miren lo que es el paisaje y miren lo que son los alrededores, ¿verdad? Rocas, montañas, no hay nada, no hay una ciudad, y ahí se van y se instalan estos conglomerados de personas, preferentemente temas religiosos, de vuelta a monasterios, cuevas, ¿verdad? El concepto que antes manejaban los monasterios era que tenían que estar en un lugar apartado de la realidad, ¿verdad? Del ruido. De alguna forma, el estar acá implicaba un sacrificio, se vivía muy, muy duramente, ¿verdad? Bueno, entonces esto también se hizo. Imaginen, en los años, en el año 500 más o menos, en el siglo VI, y esto se llamó son varios monasterios, son 19 monasterios que están en Azerbaiyán. Construcciones rupestres se le dice también, donde se usa la forma natural de la piedra y se empieza a calar, ¿verdad? Y bueno, por ahí se aprovecha también alguna parte ya que permite la protección, como esto que está acá, por ejemplo, ¿verdad? Que ya tiene una cobertura, entonces se le hace algo mínimo para poder ocuparlo, ¿eh? Tiras, ¿sí? Incluso ya hay reparaciones acá, ¿ven? Bueno, esto es mucho más aventurero. Repito, el concepto era alejarse de los lugares de los poblados principales, ¿verdad? Los monasterios antes se ocultaban, ¿sí? La religión siempre fue un tema complicado. La religión católica fue perseguida, ya les dije, eso no fue permitida hasta que un emperador romano la volvió permiso. Bueno, les decía, los dos motivos principales era alejarse del ruido y también emplazarse en un lugar donde podrían tener cierta protección contra pueblos extraños. Había muchos problemas de guerras, había beligerancia, entonces ese también fue otro de los motivos por los cuales uno encuentra estos asentamientos ya casi metidos en la piedra, ¿eh? O en otro lugar, en Grecia, miren la roca, la zona de Grecia está dominada mayoritariamente por piedras, ¿ven? La zona de Grecia son islas, y lo que más predomina son las piedras, ¿verdad? Entonces uno puede entender por qué se construyeron con esta forma, ¿verdad? Aprovechando la conformación natural. Pero miren lo que aparece de repente entre las piedras, y otra vez temas religiosos. Son los monasterios de Meteora en Grecia, en Tesalia. Originalmente eran 24 o 25, muchos de ellos quedaron destruidos por la Segunda Guerra Mundial. Datan del siglo XIV y algunos del siglo XV. De vuelta van a lo más alto para estar cerca de Dios. Y con la Segunda Guerra Mundial quedaron muchos deteriorados. Hoy funcionan 6 nada más. Se bombardearon estos monasterios porque se creía que eran refugios de
bueno, de la población que estaba en contra de los alemanes, ¿verdad? Hoy está destinada al culto ortodoxo griego. Bueno, los cultos que son de este tipo son muy especiales. Otra zona del planeta, en Jordania, la ciudad perdida de Petra, dice acá. Esto tiene mucha historia. Yo lo único que les quiero decir es que esto está esculpido en la roca. Miren lo que es la roca. Esto está esculpido, se hizo desde arriba para abajo, ¿verdad? Una de las cosas que siempre uno se preguntó, ¿cómo fue posible que, miren la proporción del ser humano con respecto al tamaño de este templo? No tiene nada en particular por dentro. Por dentro, ya les digo, la fachada es más encantadora de lo que uno puede observar por dentro. ¿Qué es lo que se rescata acá? La habilidad para hacer esto, ¿sí? En la roca natural para la época. Fíjense que se hizo allá por el año sexto, el año 500 aproximadamente de nuestra era. Ustedes se imaginarán el desarrollo tecnológico pobre que había para entonces, pero con todo eso se logró esto que es una de las maravillas del mundo moderno, ¿sí? ¿Por qué se desarrolló tanto en una época esto? Porque era una zona de comercio, ¿sí? Después, cuando los romanos toman este lugar, bueno, muchas de las personas abandonaron este lugar a propósito, o los romanos mismos empezaron a matarlos y hacer porque ellos controlaban el manejo del agua. Tiene toda una historia muy interesante. Fue redescubierta en 1812 por este señor que está ahí arriba. Bueno, hoy en día es muy visitado esto, ¿eh? Se han hecho conciertos incluso acá. Es una de las maravillas del mundo moderno. Bueno, con todo lo que les mostré, que es lo que nosotros queremos siempre, nuestro confort, ¿verdad? Ahora, con todo ese desarrollo tecnológico que hay, lo que menos nos importa es vivir en cuevas. Queremos nuestro bienestar, ¿sí? ¿Qué es el confort? El confort mayoritariamente es un concepto físico. Nosotros decimos que estamos en confort cuando ciertas variables que tienen que ver con fenómenos atmosféricos están en su punto correcto. ¿Cuáles son esas variables? La temperatura y la humedad, ¿sí? Este diagrama lo van a encontrar, creo que está en el libro también, en el libro azul. Este es un diagrama que se sacó de otro libro y que les muestra que hay un señor en su sillón que está leyendo cómodamente cuando dos variables que están acá en forma vertical y en forma horizontal están en su punto correcto. ¿Cuáles son esas dos variables? La temperatura, ven un bulbo y una columna en donde supuestamente sube el mercurio, ¿verdad? Bueno, esta es la temperatura y esto que está acá en forma horizontal es la humedad. Se dice que una persona está en un nivel de confort o cercano al confort cuando dos valores, repito, que tienen que ver con fenómenos atmosféricos, que son la temperatura y la humedad, están en su punto correcto. ¿Cuáles son esos valores? Y cuando la temperatura está acá entre 21 y 25 grados, por ejemplo, ¿verdad? Siempre se habla de los 22 grados de un restaurante, por ejemplo, ¿verdad? En donde no hace falta, o sea, es la temperatura óptima, ¿sí? Bueno, entonces, y cuando los valores de humedad están, miren acá dice 10, 20, 30, 40, y la posición de este señor está entre 40 y 50. Entonces, cuando la humedad está en un 50% o en un 45%, y la temperatura está por los 22, 23 grados. Esos valores son los que científicamente permiten decir de que una persona está con confort, ¿sí? Por eso yo les había dicho, por eso el libro incluso cita de que el confort es un nivel de agrado, es una exigencia que tiene el ser humano y que está referida
a dos variables, que son la temperatura y la humedad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay mucha humedad? Y cuando hay mucha humedad ya... De eso vamos a hablar el próximo viernes, pero el calor se vuelve más caliente, o sea, se duplica la cantidad de calor que yo tengo. Y obviamente cuando la temperatura sube, el nivel de sudoración es mayor, ¿sí? En el ser humano, por eso yo hago énfasis en estos dos valores de temperatura y humedad, porque hay valores acá, no son valores inventados. La mayor cantidad de los seres humanos pueden decirle que están con confort cuando la temperatura y la humedad están en esos valores, ¿me entienden? Puede variar un poquitito, para más o para menos, depende de la zona, depende de quién es la persona, ¿verdad? Pero en el animal no es así, en el animal es algo intuitivo, y siempre menciono el ejemplo del perro. El perro cuando tiene calor se va y se tira en el piso fresco o en la arena fresca, en la tierra fresca. ¿Sí? Es algo intuitivo, no es... El perro no sabe cuánto hay de humedad o cuánto hay de temperatura, ¿me entienden? Esa es la diferencia, un poquito que, por si no se entendió lo que decía el libro, yo les comento. Bueno, esto es lo que tiene que ver con variables de temperatura, ¿verdad? Bien. Les decía, el confort es algo científico. Cuando hay mucha temperatura, yo sudo para poder equiparar la temperatura exterior, ¿verdad? Es un mecanismo la sudoración es un mecanismo de defensa, de aclimatación, ¿sí? Yo libero energía para poder equilibrarme con el ambiente, ¿sí? Bueno, de estos términos que están acá, la conducción, la radiación, son mecanismos de transmisión de calor, que son muy parecidos a la sudoración, ¿verdad? Vamos a hablar el próximo viernes. Les repito, el confort físico tiene que ver con la temperatura y con la humedad, pero hay un confort mental también, ¿sí? Hay un confort mental que tiene que ver con el sentimiento, el intelecto y la voluntad, ¿sí? Se dice que una persona está sana, está lúcida, está prendida, cuando estos tres aspectos se dan en la vida de un ser humano, ¿verdad? Es algo relativo también. Muchas personas viven con deficiencia en algunas de estas variables y son felices. Bueno, las que tienen que ver con el sentimiento son la alegría, la tristeza, el miedo, el odio, la euforia. El intelecto es un proceso científico mediante el cual yo puedo lograr el entendimiento, el aprendizaje. Yo elaboro conceptos con el aprendizaje, ¿verdad? Emito juicios. Y las variables que tienen que ver con la voluntad, que es la necesidad de decidir y ordenar la propia conducta, ¿verdad? Es el ánimo, la resolución, las ganas, el desgano, el deseo de hacer algo. Bueno, estos tres valores también forman parte del confort, una parte del confort que es el confort mental, ¿sí? También habrán escuchado por ahí la zona de confort, esta expresión, zona de confort, ¿verdad? Zona de confort es un poquitito lo que nos hace felices. Les cuesta salir de su zona de confort, dicen por ahí, ¿verdad? O no quieren salir de su zona de confort. Y bueno, es el lugar donde cada uno está conforme con lo que le rodea, ¿sí? Bueno, terminando un poquitito, ¿qué es lo que les transmite esta imagen? Los tiempos van cambiando, chicos. La polución que hay en el planeta es muy grande. El uso de los recursos naturales es desmedido, no se puede controlar. Todas estas organizaciones internacionales, Greenpeace, que buscan proteger la vida de los seres, lo logran a medias, ¿verdad? El ser humano es un ser violento, agresor, destruye todo lo que encuentra, ¿sí? Y hay que entender también de que eso a la larga tiene sus consecuencias, ¿verdad?
Bueno, acá se le ve a un señor que está plácidamente disfrutando de su acondicionador de aire, ¿sí? Mientras afuera hay un infierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que haya un infierno allá afuera? Y bueno, se destruyeron los árboles, se secaron ríos, se hizo un mal uso de los recursos naturales. Quiero hacer un comentario con respecto a el confort. Cuando ustedes empiecen a proyectar, mucho de lo bueno que podrían llegar a tener en sus obras va a depender de cómo usan su conocimiento, o sea, lo que ustedes saben. No puede ser que el egreso o el perfil del arquitecto sea salir de la facultad y poner aire acondicionados, ventiladores y no entender cómo funciona el clima. Entonces, yo les quiero decir que la próxima clase vamos a hablar del asolamiento, vamos a hablar del sol, de los vientos, perdón, vamos a hablar de la humedad. Y les invito a entender, a mirar ese libro azul ya desde hoy para poder entender muy bien el próximo viernes de qué vamos a hablar y que eso después les sirva a la hora de proyectar. No hay mejor cosa que aprovechar los vientos, por ejemplo, para proveer de confort a una vivienda, ¿verdad? A veces no se puede, pero si ni eso no podemos hacer en nuestro proyecto, entonces es muy poco lo que aprendimos en una facultad de arquitectura, y eso vamos a hablar el próximo viernes. ¿Está bien? Bueno, entonces por hoy nos vamos quedando por acá, creo. Bueno, unas últimas fotos, ¿verdad?, de cómo llegó nuestra degradación como hábitat, ¿sí? El lago del Pacaraí es un lago casi comprometido ya con la destrucción. Hay otros ejemplos como este que está acá. Bueno, hay una intención de salvar al árbol, ¿verdad? Algunos están de acuerdo con esto, otros no. En fin, atraparle al árbol así, algunos dicen que no está bien, otros dicen que era la única forma, bueno. Pero la idea está de querer proteger a lo que cumple su papel, ¿sí? Bueno, chicos, preguntas. Terminamos por hoy. Mucho de ciencias hoy, mucho de antropología. La próxima clase sí vamos a volver a lo técnico, vamos a volver a lo nuestro, pero empezamos esto con la clase de hoy. Les escucho si quieren preguntar algo. Yo no tengo preguntas, pero esa parte de historia y geografía me confundió un poco. Yo no soy buena en historia y geografía. Historia y geografía, ¿a qué vos le llamás historia y geografía? Ah, perdón, no escuché. ¿A qué le llamás historia y geografía? Digo, ¿a qué parte de la clase? A ver, la parte en la que explicabas todas las partes del planeta, así tipo los meridianos paralelos, en todas las zonas climáticas esas, y también la parte de historia que explicaste, la de los humanos. Bueno, sí, tengo que decir que ese es mucho de la clase de hoy es un aporte nuestro de la cátedra, ¿sí? No está en el libro azul. Algunas cosas están, pero en forma muy resumida. Por ejemplo, la composición de la atmósfera, ¿verdad? También el ciclo del agua, también creo que no sé si se toca bien en el libro. No sé, puedo mostrarle alguna diapositiva o si quieren preguntar algo, les aclaro con todo gusto. A ver, vamos a ver esta parte, las partes de la atmósfera, a ver. Sí, te escucho. ¿Cuál de ellas? Acerca de la Argentina. ¿Acerca de qué? La Argentina administración. Sí, claro que sí. Bueno, cumplo primero con tu compañero.
vuelvo a hablar de esto y después paso a eso, ¿te parece? Dale, magnífico, profe. Gracias. Bueno, ¿qué es, Fabricio? Vos creo que preguntaste sobre la atmósfera, ¿verdad? La atmósfera es una capa de gases, ¿sí? Eso primero que nada, es una capa de gases que rodea al planeta, ¿sí? El oxígeno es un gas, el nitrógeno es otro gas, el ozono es otro gas, ¿sí? Por eso es que yo les había contado de que la composición de la atmósfera era variable. Acá están los gases que forman parte de la atmósfera, ¿sí? El nitrógeno, el oxígeno, el argón, cada uno tiene su parte, ¿sí? La cantidad de gases en estas 5 partes son distintas porque, obviamente por gravedad, la Tierra atrae la mayor cantidad de gases posible, ¿sí? Entonces es más lógico encontrar mayor cantidad de gases cerca de la Tierra que a medida que uno va en altura. Bueno, ¿qué es lo que conviene, digo yo, retener o tener presente en esta parte? Que hay 5 partes, ¿verdad? Los gases la composición de cada capa varía con la altura, ¿sí? El oxígeno, que es el gas que a nosotros nos interesa porque nos permite la respiración, la renovación de nuestro, o sea, es lo que nos permite respirar, es lo que nos permite vivir, ¿sí? Es lo que está mayoritariamente en la troposfera, ¿sí? La troposfera es la primera capa de 5 que están alrededor del planeta. Estas 5 capas son las que forman la atmósfera terrestre, ¿sí? La atmósfera terrestre, como les dije, es la que está ocupada por gases. Cuando uno va a la altura, hay un momento en donde no hay nada. No hay nada, no hay oxígeno, no hay helio, no hay ozono, no hay nada, y ese es el espacio exterior, ¿sí? Bueno, entonces esas 5 capas son la troposfera, la estratosfera, la mesósfera o la mesosfera, la termosfera y la exosfera, ¿sí? Cada una tiene sus características muy técnicas. Yo me suelo olvidar bastante de esto también. Sí, quiero hacer hincapié en algunas nomás, que yo les dije. La troposfera es la primera capa que está más cerca de la Tierra, es la capa más densa, o sea, donde hay mayor cantidad de gases. La segunda es la capa donde está el gas ozono, la estratosfera, ¿verdad? Hay un gas que se llama ozono, que es el que se encarga de filtrar o de absorber algunos rayos ultravioletas, algunos rayos que producen cáncer, que destruyen el ADN del ser humano, que producen cáncer de piel. Bueno, la capa de ozono se encarga de controlar eso, ¿sí? De atajar. Y la otra capa muy interesante es la penúltima, termosfera, donde les dije, hay mucha conductividad eléctrica, muchos iones, significa eso, y que es una capa que se usa muchísimo para que las ondas de radio o las comunicaciones entre un continente y otro se desplacen a través de esta capa, porque la composición, la conductividad eléctrica que hay es importante, ¿sí? Por eso también le van a ver a este dibujo del transbordador espacial ahí moviéndose, porque la comunicación con la Tierra propicia esta capa, ¿me entienden? Que es esta que está acá. Estas medidas, o sea, estas distancias son variables, no son tan rígidas, ¿sí? No es que hay una línea y se pasa a la siguiente capa, no es tan así. Varían en los polos, por ejemplo, ¿verdad? Porque en los polos hay, linda pregunta, en los polos de la Tierra hay mayor o menor gravedad con respecto al Ecuador. Creo que hay menor. Mayor, porque ¿Mayor? oportunidad de tratar la Tierra. ¿Quién habló ahí? ¿Quién casi gritó? Perdón.
Sí, es verdad, la distancia del centro de la Tierra a los polos es menor, entonces la distancia del centro de la Tierra, que es a donde está referida la gravedad, es menor, entonces hay más gravedad, ¿sí? Por eso se habla de que hay más gases de repente en cerca de los polos, ¿sí? El monitoreo del gas ozono, por ejemplo, se hace en los polos, por ejemplo, porque es un lugar en donde se puede controlar mejor eso, ¿sí? No hay tanta contaminación también del aire, para saber cuánto queda todavía de la capa de ozono, cuánto queda de oxígeno y todas esas cosas, ¿sí? O cuánto queda o cuán grande es el efecto invernadero ahora, ¿sí? Muy bien. Esa es una de las aplicaciones de la gravedad terrestre. Bien. A ver, vamos a las zonas climáticas. Esto no está en el libro, es un aporte nuestro, personal. ¿Entendieron lo de los usos horarios, verdad? Es una convención. Repito, es una convención a nivel mundial. Es para ordenarnos todos los seres humanos. Profe, Sí. yo tengo una consulta con respecto a los usos horarios. Escucho. ¿Por qué se suelen hacer los adelantos o atrasos de horarios? O sea, ¿qué factores, por ejemplo, condicionan a eso? Aparte del cambio de estación o... A ver, a ver, ya voy a agarrar una parte de tu pregunta que es el adelanto horario. El adelanto horario tiene que ver con las estaciones. Cuando yo era, bueno, desde hace un tiempo atrás, cuando yo era jovencito, siempre se tenían 6 meses o sea, 6 meses con un horario y 6 meses con el horario de invierno y el horario de verano se significaba eso, ¿sí? En la próxima clase se te va a aclarar mejor y vas a entender de que en el verano nosotros tenemos más cercanía al sol, entonces tenemos más horas de claridad, por eso se atrasa, perdón, por eso se trata de usar toda la luz del sol posible, ¿sí? Y en invierno, como estamos más lejos y la posición del planeta también es distinta, entonces tenemos menos cantidad de luz natural. Por eso se habla del horario de invierno y de verano, por eso se adelanta y se atrasa la hora y tiene que ver con el aprovechamiento de la luz solar nada más. ¿Me entendés? Yo creo que es algo necesario, pero hoy en día, porque yo lo viví, o sea, yo me iba al colegio de mañana y en verano empezaba a aclarar recién a las 6:30 de la mañana, y hoy ese es el tema que se critica, que en el campo los estudiantes se manejan por las rutas, caminan por las rutas cuando todavía no clareó, cuando todavía no amaneció. Entonces, por ahí viene la crítica, la objeción de tener siempre un solo horario nada más, y tener a partir de las 6 de la mañana o 5:30 de la mañana ya claridad, ¿me entendés? Tiene que ver con el aprovechamiento de la luz solar nomás. Ok, muchas gracias, profe. Ahora, si vos me preguntás con respecto a esto, con respecto a los usos horarios, esto data de 1911, 12 por ahí, ¿verdad? Es una forma de entendernos nada más en el planeta y asignarle una zona horaria, una hora a los distintos países. Me explico. En función al movimiento de rotación de la Tierra, que es de oeste a este. O sea, nosotros, Paraguay, estamos horas atrasadas con respecto a Inglaterra, que es el meridiano cero. Y todo lo que está después de Greenwich, Rusia, Alemania, Suecia, la China, están horas adelantadas con respecto al meridiano, ¿sí? Entiendo, profe. Entonces, por lo general, ese cambio horario se da en una misma zona horaria para aprovechar la luz solar. En nuestro país, a ver, en verano nosotros adelantamos una hora y en invierno atrasamos una hora. Tiene que ver con el aprovechamiento de la luz natural del sol. Eso nomás es. Y esto, obviamente no todos podemos tener la misma hora, porque en algunos momentos, mientras yo tengo sol acá ya está oscuro, ¿verdad? Entonces debe haber una división horaria.
¿sí? Y repito, estos ajustes que ustedes ven acá, por ejemplo, Hawái está con alguna está adaptado a una de las zonas horarias de los Estados Unidos, ¿verdad? Para que no haya demasiado lío. Porque algunas islas creo que entran en una zona y hay otras que no. Entonces se le pone a todas con una sola franja horaria, ¿sí? Miren lo que ocurre. Miren, sí. Luis, ¿vos sos? Sí, tengo un aporte después. A ver. Sí, quería nombrar nomás también lo que respecta a lo que preguntaba, ¿verdad? Del aire, los meridianos, nombrar nomás que se escucha eco de lo que hablo. Dame un ratito, voy a apagar mi micrófono para que vos puedas hablar, ¿sí? Dale, el de mi llamada. Sí, dos cosas. Aire, algo que tiene que ver con el agua y algo con el humano. Lo del aire y el meridiano, la rotación de la Tierra nos interesa porque eso es como una pelota de fútbol que va girando y que ese giro va generando un movimiento en las masas de aire. Entonces, ahí es que tenemos esa circulación de esos vientos y que nosotros en Paraguay le llamamos viento sur cuando un viento frío está viniendo del polo sur. Creo que, no sé si se mencionó luego eso, ¿verdad? Viene del polo sur, entonces un viento frío, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando es viento norte, para nosotros está viniendo hacia el meridiano, una zona más caliente, ¿verdad? En cambio, en Estados Unidos o zona norte de Europa sería al revés, ¿verdad? Un viento norte sería un viento frío para ellos. Y al revés, un día caluroso, un viento del sur. Como decía el arquitecto en la próxima clase, creo que se profundiza luego esos puntos, ¿verdad? Pero eso en cuanto a viento y también algo de la incidencia del sol sobre la superficie y cómo eso va llevándose de un lado a otro, ¿verdad? Lo mismo también entra ahí todo el comportamiento de los mares y ese fenómeno. Y con eso también entra el agua, ¿verdad? El ciclo del agua para nosotros es importantísimo. Hay que decir que del ciclo del agua, el consumo de agua, ¿verdad? Actualmente Paraguay, saben, tiene el acuífero Guaraní. Muchos países tenemos muy buenas relaciones con varios países a nivel internacional porque, claro, tenemos agua dulce en cantidad y potencialmente esa agua se va a necesitar y en algún momento, y creo que ya del año pasado, si no me equivoco, tuvo una cotización. Significa que ya puede entrar a la venta solamente el hecho del agua, ¿verdad? Y bueno, Paraguay puede comercializar agua. Para no ir lejos y con lo del aire que decía, ¿verdad? El tema de los árboles, el oxígeno cada vez más necesario. Paraguay parecía una cosa del futuro. Hoy con el tema del COVID se necesita oxígeno. Paraguay ya exporta oxígeno en balones de oxígeno. Salió en uno de los titulares de ABC a Bolivia, ¿verdad? O sea, ya exportamos oxígeno, ya exportamos agua. De hecho, hay países que quieren agua limpia, purificada, inclusive en recipientes de vidrio, ¿verdad? No de plástico. De hecho, hay músicos que cuando vienen acá a Paraguay, Luis Miguel o Chayanne o grupos de rock que vinieron, ¿verdad? Pidieron que se les dé, Red Hot también cuando vino creo que dijeron que pidió en su lista agua en botella de vidrio. O sea, estamos hablando todo en torno al confort, ¿verdad? Y bueno, y de pronto todos estos conceptos en torno al ser humano, ¿verdad? Que buscó mayor confort, salubridad, ¿verdad? Y que, bueno, al querer estandarizar, producir en fábrica en cantidad, perdimos la calidad de lo que se come, de lo que se toma. Y nombrarme una última cosa para cerrar mi intervención, que hay una Agenda 2030 de la ONU que pueden buscar, donde hay diferentes objetivos que a nivel de las Naciones Unidas se ponen de acuerdo para mitigar o para favorecer un desarrollo sustentable, ¿verdad? Atendiendo que nuestros recursos son finitos. Y pueden buscar así Agenda 2030. Y considera el estudio, o sea, la parte del ser humano, la economía, la parte cultural, la parte de naturaleza, todo en torno al ser humano. Y solamente dejarles diciendo que esos se van averiguando el cumplimiento de esos objetivos se vuelve complejo, ¿verdad? Porque cuando uno quiere eliminar la pobreza termina perjudicando otra cosa. Cuando uno quiere producir trabajo, a veces hay trabajos que producciones de trabajo que genera trabajo para todo, pero termina contaminando el ambiente. Entonces hay una serie de objetivos que son complejos porque el cumplimiento de uno puede afectar el otro. Entonces cada vez más se acerca a eso los planeamientos, las planificaciones territoriales
y también la gestión urbana de los municipios, ¿verdad? Entonces, esto tiene esas escalas, por eso el arquitecto le hablaba inclusive de ciudades, ¿verdad? Y siempre en torno al ser humano y considerando que el ser humano, no, yo no estoy solo en el planeta, ¿verdad? Hay otros conviviendo conmigo en este tiempo y a futuro vendrán otros también, otras personas más y bueno, es el concepto de sostenibilidad, dejar a nuestros hijos la posibilidad de que sea sustentable en el tiempo, la convivencia, ¿verdad? Bueno, eso era un poquito... Enrique. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luis. Chicos, perdón, me quedé con la deuda de hablar un poquito del clima, las zonas climáticas, ¿verdad? ¿Quién me preguntó de eso? No, creo que Víctor Paredes. Víctor, sí, Víctor. Bueno, esto no está en el libro, Víctor. Es un aporte nuestro a la cátedra, ¿verdad? Entender un poquito cómo es el clima, no solamente en nuestro país, sino que en otros lugares del planeta, ¿verdad? Bueno, esto que ven en zona lila, son zonas muy frescas, muy cerca del polo norte, cerca de Groenlandia, como por la inclinación del planeta, y lo van a ver eso en la próxima clase. Acá se dice que se tienen 6 meses de sol y 6 meses de oscuridad, ¿verdad? Incluso en esos 6 meses de asolamiento, el rayo no llega casi de frente, llega en forma sesgada, oblicua, ¿verdad? Entonces, eso no permite que se desarrolle la vegetación acá, ¿verdad? Como no hay mucho asolamiento, entonces las especies vegetales son pequeñas, algas, líquenes, ¿verdad? Son temperaturas muy bajas, entonces tampoco permite un gran desarrollo de la vegetación, ¿verdad? Este es el vecino del polo, ¿sí? Al ladito del polo está. El que está ahí al lado de vuelta es la taiga. Si vos lees la historia de otros países en otros momentos de la historia, vas a encontrar de que la Rusia de hoy, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de antes, tenían su campo de castigo, tenían acá cerca del Polo Norte. O sea, todos los presos políticos se los enviaban acá porque eran lugares donde se sufría realmente, eran campos de trabajo y con baja temperatura. O sea, se les mandaba a la larga a una muerte en ese lugar, ¿verdad? Bueno, el lugar que está al lado de la tundra, que es esto que está en lila, son bosques, se le llama taiga, ¿verdad? La taiga es esta foto que vos ves acá, está dominada por especies coníferas, o sea, coníferas porque tiene forma de cono, ¿verdad? Son los grandes bosques, los grandes árboles, los pinos, ya les cité algunas especies, el roble, por ejemplo, los abedules, ¿sí? Son zonas boscosas. Al lado de estas que están en color amarillo, claro, oscuro y anaranjado, tienen que ver con zonas desérticas o semidesérticas, ¿verdad? Fíjate que el África es casi todo desierto, casi todo, no todo, ¿verdad? Sudáfrica es un país muy, muy distinto, pero Egipto, por ejemplo, que está por acá, es casi todo desierto, casi todo. El río Nilo marca un poco la diferencia, ¿verdad? Bueno, entonces ahí aparecen distintos tipos de regiones climáticas, que son las sabanas, por ejemplo, ¿verdad? O el desierto propiamente dicho. La sabana es el lugar anexo al desierto. Fíjate que es todo descampado, la vegetación es muy pequeña. Esto a mí lo primero que se me ocurre al mirar esto es África, por ejemplo, ¿verdad? Los grandes depredadores paseándose por acá, ¿sí? El Chaco es muy parecido a esto también. No sé si alguna vez fueron al Chaco. Tiene una vegetación muy seca, muy baja, salvo en algunas zonas donde crecen algunas especies en altura, ¿verdad? Bueno, las praderas son de vuelta a lugares con vegetación pequeña, ¿sí? Vegetación pequeña, pero a diferencia de las estepas, el tipo de vegetación es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Las praderas tienen una vegetación un poquito más alta que las estepas. Estos lugares, la Pampa Argentina, por ejemplo, es de tipo estepa, que son muy propicias para el ganado, para la ganadería.
Y bueno, esas son las 5 zonas climáticas principales de la Tierra, ¿sí? Hay una palabra que sale acá que dice humus, cultivo, ¿verdad? El humus es la riqueza que tiene el suelo, ¿sí? Para la agricultura o para la crecida del pasto que después se aprovecha en la ganadería, ¿verdad? Bueno, no sé si puedo responderte, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, muchas gracias, profe. Ok. También podría